Bienvenidos al avance del capítulo 55 de la telenovela Tan cerca de ti. Verónica le explicó a Romina que su padre todavía desconocía dos cosas fundamentales, que ella estaba trabajando como empleada doméstica en la casa de Valeria y que además ya había logrado encontrar a su hija. Por esa razón le pidió encarecidamente que no intentara comunicarse con él ni contarle nada de lo que estaba ocurriendo. Al escuchar semejante revelación, Romina comenzó a unir varias piezas y le preguntó si esa había sido la verdadera razón por la que estaba tan interesada en entrevistar a Susana. Sin tener otra opción que ser sincera, Verónica admitió que efectivamente había sido así. Después, con evidente arrepentimiento, le pidió perdón por haberle involucrado en toda aquella situación y por arrastrarla a una historia tan complicada. Sin embargo, Romina ya estaba cansada de tantas explicaciones. Con evidente molestia le respondió que estaba harta de sus mentiras y de todas las versiones que había escuchado hasta ese momento. Verónica trató de defenderse y le aclaró que al menos con Susana nunca había sido deshonesta. Le aseguró que ella sí conocía la verdad y que desde el principio le había confesado que Valeria era su hija. También le recordó que antes de sufrir el accidente Susana le había prometido que hablaría con Luis para ayudarla a revelar toda la verdad a Valeria. Aún así, Romina seguía llena de dudas. Le confesó que ya no sabía qué creer y le preguntó por qué, si realmente quería recuperar a su hija, no había hablado con ella desde el primer momento en que la encontró. Verónica respondió que sí lo había intentado. Le contó que cuando quiso acercarse a Valeria por primera vez, la escuchó decirle a Hugo que odiaba profundamente a su madre biológica porque la había abandonado. Aquellas palabras la golpearon con fuerza y la hicieron desistir de revelar quién era. Fue entonces cuando tomó la decisión de entrar en su vida de otra manera y presentarse en la casa como una simple empleada doméstica. Romina, cada vez más indignada, le hizo ver que todo lo que estaba haciendo se sostenía sobre una enorme cadena de engaños. Le advirtió que esa red de mentiras terminaría complicando aún más las cosas y que tarde o temprano las consecuencias serían inevitables. Verónica bajó la mirada y reconoció que era consciente de ello. Sabía perfectamente que la situación era cada vez más difícil de controlar. Aún así le pidió que guardara silencio por un tiempo más. Le explicó que necesitaba encontrar la manera adecuada de acercarse a Valeria y ganarse su confianza antes de que toda la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, Nayeli mantenía una conversación con Hugo. Con sinceridad le agradeció que hasta ese momento no hubiera dicho nada a Valeria sobre todo lo que sabía, pero Hugo estaba lejos de sentirse tranquilo. Molesto y decepcionado, le preguntó si realmente lo único que le importaba era seguir ocultando mentiras. Le recordó que Verónica no era ninguna ama de casa, tal como todos creían, sino una periodista que había entrado a la vivienda bajo una identidad falsa. Además, le señaló que estaba investigando la vida de Valeria para escribir un reportaje y que nadie sabía cuáles eran sus verdaderas intenciones al acercarse a ella. Nayeli negó inmediatamente aquellas acusaciones. Le aseguró que eso no era cierto y que ni ella ni su prima Verónica tenían intención alguna de hacerle daño a Valeria. Insistió en que todo lo que estaban haciendo tenía una razón mucho más profunda de la que él imaginaba. Las palabras de Nayeli sorprendieron a Hugo. Intrigado, le preguntó a qué se refería al llamar prima a Verónica. Luego, confundido, quiso saber si también había mentido cuando aseguró que era su madre. Nayeli comprendió que ya no podía seguir ocultándolo. Incapaz de cargar por más tiempo con el secreto, terminó confesándole toda la verdad. Le reveló que Verónica en realidad era la verdadera madre de Valeria. También le explicó que cuando la niña nació fue separada de ella de manera injusta y que aquella pérdida le había provocado un sufrimiento inmenso durante años. Ahora que finalmente había logrado encontrarla, lo único que deseaba era permanecer cerca de ella y recuperar el tiempo perdido. Por otro lado, Romina seguía firme en su postura frente a Verónica. Le dijo que no podía prometerle que guardaría el secreto. Reconoció que jamás estuvo de acuerdo con lo que hizo su padre, pero dejó claro que tampoco podía respaldarla a ella. Según Romina, Verónica había engañado a demasiadas personas y sus acciones habían terminado afectando a todos los que la rodeaban. Al mismo tiempo, Hugo dejó muy claro que no estaba dispuesto a pasar por alto todo lo ocurrido. Con evidente decepción le dijo a Nayeli que no solo lo había engañado a él, sino también a muchas otras personas. Para Hugo, la gravedad de la situación no radicaba únicamente en el secreto que había ocultado, sino en la cantidad de mentiras que se habían construido alrededor de la verdad. Nayeli no pudo contener las lágrimas. Desesperada le pidió que la perdonara. Entre sollozos trató de explicarle que nunca encontró la manera adecuada de decirle la verdad. Le confesó
confesó que había guardado silencio porque tenía miedo, un enorme miedo a perderlo si llegaba a descubrir todo lo que habían ocultado, pero las palabras de Nayeli ya no parecían tener efecto sobre Hugo. Herido y profundamente decepcionado, le respondió que precisamente había conseguido aquello que tanto temía. Con firmeza le dijo que a partir de ese momento no quería volver a verla cerca de él. Después de pronunciar aquellas palabras, se dio la vuelta y se marchó sin darle oportunidad de responder. Por otra parte, Diego mantenía una conversación con Iván. Con evidente arrepentimiento le confesó que se sentía muy mal por la forma en que había tratado a Joaquín. Reconoció que había cometido errores y que ahora comenzaba a comprender el daño que le había causado. Iván escuchó atentamente y luego le dijo que era completamente normal que se sintiera de esa manera después de haber descubierto la verdad. Sin embargo, también le señaló que todavía estaba a tiempo de corregir las cosas. Según él, lo mejor que podía hacer era acercarse a Joaquín y pedirle perdón sinceramente. Diego suspiró con pesadez y admitió que le costaba creer que Joaquín pudiera perdonarlo después de todo lo que había hecho y dicho contra él. Iván comprendía perfectamente sus dudas. Aún así, le recordó que la situación era más compleja de lo que parecía. Le explicó que entendía por qué Diego había descargado su enojo sobre Joaquín, ya que cuando sus padres murieron, él era la única persona que estaba presente en aquel momento, y por esa razón se había convertido en el blanco de sus culpas y resentimientos. Insistió en que Joaquín tenía un gran corazón y que existía la posibilidad de que lo perdonara si hablaba con sinceridad. Mientras tanto, Joaquín conversaba con Cassandra. Durante la charla le comentó que había hecho muy bien en decirle la verdad a Diego. Consideraba que aunque la situación había sido difícil, ocultar los hechos por más tiempo solo habría empeorado las cosas. Cassandra coincidió parcialmente con él y respondió que de una u otra manera Diego habría terminado descubriendo la verdad, tarde o temprano. Por eso pensaba que lo mejor era que todo hubiera salido a la luz antes de que las consecuencias fueran aún mayores. Justo en ese momento recibió un mensaje de su hermano. Al leerlo descubrió que Diego estaba con él. Aquella noticia le devolvió algo de tranquilidad y alivió la preocupación que había sentido durante las últimas horas. Por otro lado, Hugo llegó hasta la casa de Verónica decidido a escuchar directamente de ella toda la verdad. Necesitaba respuestas y quería entender qué era lo que realmente estaba ocurriendo. Verónica lo recibió y con un profundo dolor reflejado en el rostro comenzó a abrir su corazón. Le contó que desde el mismo instante en que Valeria nació, soñó con verla crecer. Le confesó que durante años imaginó cómo sería cada etapa de su vida y que cada vez que llegaba un cumpleaños sentía que el dolor de estar lejos de ella se volvía más difícil de soportar. Con la voz quebrada explicó que ahora la situación era aún más dolorosa porque aquella niña que tanto había anhelado recuperar ya era una joven. Además creía que ella la odiaba profundamente porque estaba convencida de que su madre la había abandonado como si no le importara. Verónica aseguró que nada de eso era cierto y que jamás había dejado de amar a su hija. Hugo la escuchó atentamente y luego le respondió que Valeria era su mejor amiga. Le dijo que conocía perfectamente el vacío que ella había cargado durante toda su vida por no haber tenido una madre a su lado y que sabía cuánto sufrimiento le había causado esa ausencia. Verónica entonces le explicó la verdadera razón por la que había entrado en la casa haciéndose pasar por empleada doméstica. Le aseguró que lo único que buscaba era permanecer cerca de Valeria, observarla, conocerla y recuperar de alguna manera una parte del tiempo perdido. También le juró que jamás había tenido la intención de hacerle daño. Después, con una mezcla de esperanza y desesperación, le pidió que le diera un poco más de tiempo. Necesitaba encontrar el momento adecuado para decirle a Valeria que ella era su verdadera madre y enfrentar las consecuencias de esa revelación de la mejor manera posible. Tras escuchar todo lo que tenía que decir, Hugo se puso de pie. Con serenidad, pero también con preocupación, le respondió que Valeria ya había pasado por demasiados problemas a lo largo de su vida y que él no quería convertirse en la persona que le provocara uno más. Finalmente le aseguró que no le diría nada por el momento. Sin embargo, dejó claro que no solo lo hacía por ella, sino porque consideraba que guardar silencio era al menos por ahora lo mejor para Valeria. Verónica sintió un enorme alivio al escuchar aquellas palabras. Profundamente agradecida, le dio las gracias una y otra vez. Entre lágrimas volvió a repetir que siempre había amado a su hija y que jamás había dejado de hacerlo. También insistió en que su mayor temor era que Valeria continuara creyendo que la había abandonado voluntariamente, cuando en realidad había sido separada de ella y había pasado años sufriendo por esa pérdida. Mientras tanto, Verónica visitó a Romina. Al recibirla, Romina le confesó que aún no sabía cómo afrontar todo lo que había descubierto. Verónica le dijo que la comprendía y que había ido precisamente para ayudarla a tranquilizarse. En ese momento llamaron a la puerta. Romina abrió y se encontró con Aurelio.
lo recibió con alegría y los invitó a pasar. Al entrar, Aurelio se sorprendió al ver a Verónica y le preguntó qué hacía allí. Romina insinuó que lo que estaba por descubrir era mucho más importante. Verónica se puso nerviosa e intentó impedir que Romina hablara. Aurelio notó la tensión entre ambas y exigió una explicación. Verónica aseguró que no ocurría nada y trató de marcharse alegando que tenía asuntos pendientes. Antes de que pudiera irse, Romina la detuvo y le preguntó a su padre por qué nunca le había contado que Verónica tenía una hija. Por otra parte, Joaquín llegó a su oficina y allí recibió a Diego. Avergonzado, Diego reconoció que lo había culpado injustamente sin saber toda la verdad y admitió que gran parte de la responsabilidad recaía sobre su padre. Joaquín le recordó que Luis había sido como un hermano para él y que siempre consideró a sus hijos parte de su familia. Por esa razón lo protegió durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, Aurelio reaccionó con enojo al escuchar hablar de la hija de Verónica. Romina le pidió que bajara la voz y le reprochó tanto a él como a Verónica haberle ocultado una verdad tan importante. Aurelio continuó acusando a Verónica de haber roto el supuesto acuerdo que existía entre ellos. Verónica le respondió que nunca hubo ningún acuerdo y le recordó que fue él quien la obligó a guardar silencio después de quitarle a su hija. Romina volvió a intervenir y les exigió que dejaran de discutir. No podía comprender cómo su padre había sido capaz de apartar a su propia nieta. Aurelio respondió que aquella niña ya tendría una familia y una vida lejos de ellos. Sus palabras indignaron a Romina, quien le reprochó su actitud y le hizo saber que, después de descubrir la verdad, tendría que pensar muy bien si algún día quería darle nietos. Sin reconocer culpa alguna, Aurelio terminó responsabilizando a Verónica de que Romina estuviera enfrentándolo. Mientras tanto, Joaquín continuó hablando con Diego. Le recordó las cosas buenas que Luis hizo durante su vida y destacó la familia que logró construir. Reconoció que su adicción al juego terminó destruyéndolo, aunque eso no justificaba sus errores. También le explicó que crecer implicaba entender que los padres pueden equivocarse. Diego aceptó sus palabras, aunque señaló que no podía ignorar que Luis vendió los diseños y contribuyó a la quiebra de la empresa. Joaquín respondió que habría dado cualquier cosa por saber lo que estaba pasando para intentar ayudarlo, pero que ahora solo quedaba perdonarlo y recordarlo por lo mejor que fue. Conmovido, Diego le pidió perdón. Joaquín aceptó sus disculpas y lo abrazó dejándole claro que no guardaba rencor. Más tarde, Verónica agradeció a Romina por no haber revelado que la hija de la que hablaban era Valeria. Romina le aclaró que solo había guardado silencio para evitar que Aurelio apareciera en casa de la joven y provocar un escándalo. Aún así le confesó que seguía sin entender por qué no le decía la verdad a Valeria. Verónica insistió en que su hija estaba convencida de que su madre biológica la había abandonado. Romina respondió que pensaba eso porque desconocía la verdad. Entonces Verónica recordó que una vez le preguntó a Valeria si quería buscar a su madre. La joven respondió que jamás lo haría porque esa mujer la abandonó y no merecía formar parte de su vida. Romina insistió en que tantas mentiras solo empeoraría las cosas. Verónica admitió que lo sabía, pero también reconoció que los momentos que compartía con Valeria eran demasiado importantes para ella. Por otro lado, Joaquín aseguró a Diego que nunca los abandonaría porque seguían siendo su familia. Diego le dijo que lo sabía, aunque todavía sentía vergüenza por cómo lo había tratado. Joaquín le pidió que dejara atrás ese sentimiento porque no estaba molesto con él. Más tranquilo, Diego preguntó qué ocurriría con la publicación sobre su padre. Joaquín respondió que con el tiempo la gente dejaría de hablar del tema. Diego reconoció que él no podría olvidar algo tan fácilmente. Entonces Joaquín le pidió que pensara si los errores de Luis debían pesar más que todas las cosas buenas que hizo por ellos. Diego recordó entonces el cariño y dedicación que siempre recibió de su padre. Joaquín le aconsejó conservar esos errores y dejar atrás todo aquello que solo le causaba dolor. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.